Un saludo a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Es un honor para mí poder acercarme a ustedes en este día mediante estos estudios bíblicos. Espero que estén muy bien y es mi oración de que el Señor los esté guardando y cuidando en este momento en el que nos encontramos padeciendo de estas situaciones que están afectando a toda la nación y a muchos otros países, ¿no? Continuando nuestro estudio sobre las doctrinas cristianas, la semana pasada, estuvimos viendo sobre la justificación por la fe. En este día vamos a estar hablando sobre la adopción. Como dije anteriormente, hemos estudiado la doctrina de la justificación por la gracia por medio de la fe, que muchos piensan que es una de las grandes doctrinas de la fe cristiana y tienen razón. Sin embargo, hay otras doctrinas importantes muy relacionadas con la justificación que también debemos estudiar. Son doctrinas asociadas con la doctrina de la justificación, están íntimamente relacionadas o por ser doctrinas resultantes o concomitantes de la justificación. Una de estas doctrinas, casi como una bendición extra que emana de ella, es la doctrina de la adopción. Esto nos lo dice Gerald Lewis en su libro Doctrinas Esenciales del Cristianismo. Al estudiar esta red de doctrinas interrelacionadas íntimamente, tenemos que dar énfasis a cada una en su turno, sabiendo que ninguna es una completa descripción de nuestra salvación, pero sabiendo también que cada una en sí es una doctrina esencial de nuestra fe. Por eso tenemos que fijar nuestra atención a la doctrina de la adopción. Muchas veces, en resumen de nuestra doctrina, la pasamos por alto, sin darle el énfasis que su importancia merece. Es importante mencionar aquí que la doctrina de la adopción es una doctrina práctica, pues la vida cristiana consiste en gran parte en ponerla por obra. Hay dos textos que citamos a menudo que nos dan mucho consuelo y nos anima constantemente a poner esta doctrina en obra. Uno de estos textos que también vamos a estar utilizándolo en este día para esta meditación, lo traemos de la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 14 al 17, que nos dice así la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El otro pasaje de las Escrituras que compartimos y leemos en muchas ocasiones se encuentra en la carta a los Gálatas. Usted lo puede buscar, lo agradezco. Aquí en los Gálatas, capítulo 4, versos del 4 al 7, nos dice así nuevamente el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Estos no son los únicos textos, por supuesto, pero son muy claros. Usted lo ha podido ver en la lectura que hemos tenido. Es la doctrina de la adopción la que nos da permiso para decir Abba, Padre, con todo derecho, y ejercer nuestro derecho llamando a Dios nuestro Padre, especialmente
cuando oramos a Él. En el mismo capítulo 8 de Romanos, uno de los capítulos doctrinales más comprimidos de la Biblia, encontramos otra referencia a la doctrina de la adopción en el verso 23, donde se relaciona la adopción con la redención de nuestro cuerpo. Usted puede leerlo si busca en su Biblia Romanos 8, versos 23, el cual yo le leo en este momento. Dice así la palabra de Dios. Dice así Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. También se hace mención de esta doctrina en Efesios 1, verso del 5 al 6, en Romanos 9, 4, veremos esto más adelante. Aquí vemos que también se emplea el concepto de adopción en el sentido de pertenecer al pueblo de Dios, o sea, al pueblo escogido, al Israel de Dios, pero en un contexto tan complicado y profundo que merece un estudio aparte cuando vemos esto en Romanos 9:4. Debemos reconocer que la adopción, es un acto forense, como lo es también la justificación. Por consiguiente, la primera implicación que encontramos en cuanto a la doctrina de la adopción es que tiene implicaciones legales. Así como observamos en la clase anterior, la justificación es un acto legal por medio del cual el hombre culpable es declarado justo debido o como resultado de la obediencia y justicia de Cristo que le es imputada al hombre por el juez, que es Dios. Es decir, que toda la justicia, toda la obediencia, toda la rectitud de Cristo son ahora aplicadas al hombre como si fuesen obras de él mismo, hechas por el mismo hombre. Esta aplicación de justicia se basa en la fe y arrepentimiento que el hombre declara al juez cuando reconoce haber depositado en Cristo. Esta confesión del hombre es resultado único de una obra de gracia que Dios otorga a quienes Él ha elegido salvar. Es resultado de una obra de Dios, de una obra de regeneración. Entonces tenemos que la adopción es derivada o resultante primario de la justificación. El hombre justificado recibe como beneficio de este estado de ser declarado justo, ahora recibe los beneficios de obtener todos los tratos de Cristo, los cuales incluyen ahora ser llamado hijo de Dios. Espero haber sido un poco claro en esta explicación. Así que, así como vimos en clase pasada cuál era el origen de la justificación, nos preguntamos entonces cuál es el origen de esta adopción. Esta palabra, si vamos a ver un poco acerca de la misma naturaleza de la palabra, ella tiene su origen en el vocablo griego, es una palabra compuesta que quiere decir habiendo puesto por hijo o puesto por hijo. En nuestro vocablo proviene del latín adoptare, que es igualmente compuesta por ad y el prefijo y la palabra optare, que es optar por. Así que vemos que etimológicamente la palabra adopción significa habiendo sido puesto por hijo, literalmente. Así que este origen del hecho de ser adoptado, al igual de el hecho de haber sido justificado, proviene de una obra activa de Dios. Dios adoptando. Si hacemos una pequeña ilustración, son los padres, por decirlo así, o los matrimonios, o la familia,
que van a estos centros donde se encuentran niños que no tienen padre y son los que toman la iniciativa de adoptar a un huérfano y hacerlo ahora hijo suyo con todos los beneficios y derechos que eso conlleva. Es el padre que busca entonces a los hombres para hacerlo sus hijos. Así que vemos que tiene implicaciones legales. Es un acto forense, como también lo es la justificación, es decir, es un acto hecho en el foro, donde el juez pronuncia el juicio y el acto de pronunciarlo hace la realidad. Vemos que es Dios entonces quien declara ahora haberle imputado a las personas, quien ha elegido a estos seres humanos, esta nueva naturaleza de ser hijo. Como segundo punto vemos el alcance legal de la adopción. Aquí podemos decir que en primer lugar da una identidad. Al ser adoptado el individuo forma de manera directa a ser parte de una familia. Tiene el derecho a identificarse con el nombre de la familia, hacer uso constante de esta identificación sin limitación alguna, ser llamado hijo de Dios. Es decir, es un término legal, hermano. Los hijos adoptados legalmente son hijos. Cuando vemos que una familia adopta a un niño, forman parte de la familia, tienen los derechos y privilegios familiares. El hijo es adoptado y tiene el derecho de considerarse como hijo. Es parte de su identidad. Si es adoptado, puede presentarse como hijo. Vemos que en la doctrina de la adopción, esto es el alcance legal de esta bendición cuando somos adoptados por padre. Tenemos derechos y privilegios en la adopción, como ya les expliqué. Se tienen todos los derechos de formar parte de esta familia. Tenemos deberes y responsabilidades. El ser adoptado nos da estos deberes que debemos cumplir y estas responsabilidades demandadas de nosotros. El adoptado tiene la obligación permanente de cumplir con los deberes y responsabilidades que conlleva ser miembro de la familia y con aquellos que el padre asigna directamente a cada miembro particular. Vemos algunas de estas implicaciones, de estos deberes, por ejemplo, cuidar el testimonio de la familia y el buen nombre de la misma, garantizar el crecimiento familiar en todos los sentidos, tanto social, económico, tanto en el tema de la procreación, haciendo una ilustración, utilizando una familia como ejemplo. Garantizar el bienestar de todos. Asimismo, dentro de esta nueva familia a la que el individuo pasa a formar parte, una vez ha actuado en ello la obra de regeneración, ha actuado en ello el poder del Espíritu Santo, regenerando, atribuyendo todos los beneficios de Cristo a esa vida, pasa a formar parte de una iglesia. No hay creyentes individuales ajenos al cuerpo de Cristo, indiferentes a las necesidades de la iglesia. Es imposible, porque han sido provistos de una nueva naturaleza y tienen la responsabilidad y tienen el deber de cuidar el testimonio de esta familia a la que pertenecen al cuerpo de Cristo. Tienen el deber de garantizar el crecimiento familiar en todos los sentidos, en el testimonio de la iglesia ante la sociedad, en el crecimiento económico de la iglesia, en la procreación, es decir, en el evangelismo para buscar a otras personas que el Señor está salvando por medio de la exposición fiel de su evangelio, garantizar todos los beneficios y atender a todas las necesidades de la iglesia. Esta oportunidad que tenemos ahora
ha ayudado a que nosotros podamos fortalecer nuestro núcleo familiar. Estamos en una cuarentena. Nadie quería estar en esta situación. Hemos tenido que ahora pasar más tiempo en casa, lo cual es beneficioso para el creyente, porque ahora podemos trabajar en este núcleo familiar, fortalecer cualquier área de la familia que se hubiera podido descuidar por las muchas actividades y trabajos en las que solemos ocuparnos durante la semana. También nos ha ayudado entonces a mantener una unidad dentro del cuerpo de la iglesia por medio de las llamadas, las exposiciones, las conversaciones que se están dando, las reuniones online que se hacen generalmente y el cuidado interno. Debemos estar pendientes por nuestra familia. Sabemos que hay que exponernos a estar en los lugares puede llevarnos a contraer esta enfermedad, pero eso no significa que no podemos tener una atención a las necesidades de las personas. La tercera implicación, sobre esta doctrina es que implica una nueva relación, padre-hijo. Se usa la palabra filiación, leyéndole un poco en esta parte de lo que nos dice Gerald Lewis en su libro Doctrinas Esenciales del Cristianismo, 30 Doctrinas Esenciales del Cristianismo. Él dice sobre este punto, se usa la palabra filiación para hablar de esta relación. Esta era la relación padre-hijo, tanto legal como vital. Es una relación mutua. Es decir, se refiere tanto a la actitud del padre hacia el hijo como del hijo hacia el padre, tanto en sus aspectos legales como en los vitales. En ello vemos su nexo con la idea del pacto, es un compromiso mutuo. De hecho, el concepto del pacto y el de adopción son semejantes, casi idénticos en algunos aspectos. Los dos traen privilegios y obligaciones, los dos involucran derechos y deberes. En un sentido, la adopción es una combinación de la justificación y la regeneración, pero no es ninguna de ellas. Nacido de nuevo y justo ante Dios, por la adopción tenemos una nueva relación con Dios. Ni la regeneración, nacer de nuevo, ni la justificación, declarado ser justo, son esta relación. La adopción es una relación de familia, todos los hijos del mismo Padre. No somos generados hijos ni regenerados hijos, somos declarados hijos y establecidos así en esta relación de filiación con Dios. Está aquí la cita. Debo decir claramente, hermano, que no se puede ser adoptado sin antes haber sido declarado justo ante Dios. Por lo cual es un error cuando llamamos a las personas no creyentes hijos de Dios. Porque para ser hijo de Dios debe ser una persona que ha sido declarada justa ante Dios, regenerada. En resumen, una persona que ha sido salvada y adoptada para ser hijo de Dios. Seguimos con este punto 3 sobre las implicaciones de la relación padre e hijo. La adopción es, como hemos dicho, un acto de Dios y una relación duradera. No lo hacemos nosotros, sino siendo adoptados vivimos esta relación. Dios lo hace y no nosotros mismos. Es necesario decir esto porque hay aquellos que dicen que tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que merecerlo. Se basan en Mateo 5:9, donde se dice Jesús, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Otros usan los versículos 44 y 45 del mismo capítulo para enseñar que tenemos que hacer algo para ser hijos de Dios. Esto es amar a nuestro enemigo. En estos versículos Jesús no habla de la adopción, sino de la obligación ética del cristiano, la obligación de ser lo que somos, la de realizar, poner por obra lo que somos en Cristo. Aquí se refiere a las obligaciones de vivir la adopción
de ser hijos de Dios en nuestra manera de vivir. Por eso tenemos el derecho de orar a Dios, llamándole Padre, un derecho exclusivo para el creyente. Tenemos el derecho de orar a Dios llamándole Padre. Algo que solo pueden hacer solamente los adoptados, y es su deber hacerlo. La cuarta implicación es una implicación teológica del concepto adopción. La adopción, como un concepto teológico, es un momento en la realización de nuestra salvación. También hemos visto que está íntimamente relacionado con la regeneración, el nacer a la nueva vida por el Espíritu Santo, y también con la justificación, el ser declarado justo por Dios en base a la obra de Cristo. Pero hemos dicho que no es ninguna de estas dos. Relacionada con estas doctrinas y dependiendo de ella, la adopción es una relación con Dios, una relación filial, establecida por Él mismo, en la que llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es la adoración? Es la pregunta. Podemos decir entonces que la adopción es, en primer lugar, una soberana disposición y en segundo lugar, un bendito estado. Es una relación con Dios establecida por el propio Dios. Ya hemos notado que la iniciativa y la efectuación de la adopción son actividades divinas de Dios. Él actúa soberanamente, lo hace sin consultar con nosotros, sin poner previas condiciones al que es adoptado. Unilateralmente lo hace motivado por su propia gracia y naturaleza y no por el carácter del que él será hijo, ni por persuasión de parte de éste. Pues la adopción es una soberana disposición de Dios. Para el pecador redimido, la adopción es una bendición superlativa. La excelencia de la bendición se deriva de quien es el origen de la adopción. En cualquier adopción, la identificación del adoptador y su carácter son en sí aspectos importantes de la relación. Es el omnipotente creador, el Dios de la providencia y del pacto, quien decretó que los creyentes fueran adoptados hijos. La grandeza de la adopción no solamente se debe a que Dios lo hizo, sino más bien por la grandeza del Dios que lo hizo. Por eso la adopción nos da una precisa y elevada identificación. Somos hijos del Altísimo. Esto cambia radicalmente nuestro ser. Es decir, quienes somos, tenemos una nueva naturaleza. Así nos lo dice en la Escritura, 1 Juan 3:2, 2 Pedro 1:4, el salmista en el Salmo 82:6. Somos hijos de Dios, una realidad que tenemos que tener presente en nuestra vida y actuar como Él. Vemos entonces que ser criatura de Dios es honorable en sí, aunque muchos seres humanos no lo aprecian, pero tan significante que sea, lo tenemos en común todo ser humano. Todos somos criaturas de Dios y creados a la imagen y semejanza de Dios. Sin duda, el honor de ser creado por Dios es grande y a su imagen es aún más grande todavía. Sin embargo, la relación y distinción creador-criatura no es la misma de la relación filial, o sea, padre e hijo, establecida en la adopción. En Efesios capítulo 1, verso del 5 al 6,
Por favor, si puede buscarlo en su Biblia y me acompaña en esta lectura de la palabra de Dios, podremos notar algunas cosas interesantes. Efesios capítulo 1, versos del 5 al 6, nos dice así la palabra de Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, podemos obtener el proceso previo de la adopción y el resultado final. Si vamos al verso 4 del capítulo 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vemos todo este proceso previo en adopción. Él eligió, escogió. Esto nos indica que Dios no solo escogió por sí mismo, sino para él mismo, para su gloria. Operando dentro de esta elección tenemos entonces la regeneración. Dios nos está aplicando por medio del Espíritu Santo esta nueva naturaleza, esta limpieza de nuestro ser, a un nuevo ser para ser sin mancha. Vemos también la justificación. Vemos que Dios nos da a través de los méritos de Cristo toda su justicia, su obediencia, como si el propio Cristo lo hubiera hecho, así mismo nosotros lo hubiéramos hecho, esta nueva naturaleza para ser santos. Como resultado, somos adoptados en amor para ser hijos suyos, es decir, para tener una relación padre-hijo. ¿Con qué fin? Con el fin de la alabanza de su gloria y gracia, para redimirnos y perdonarnos, para recibir una herencia en Cristo. Salta una pregunta importante en esta parte. ¿Quiénes son los que pueden ser adoptados? La respuesta, hermano, es solamente los que están en Cristo, y todos los que están en Cristo tendrán la naturaleza de adoptado. Estar en Cristo quiere decir también Cristo en nosotros. Cuando Dios nos ve en Cristo, nos ve como hijos, lo vimos en Efesios 1, verso 5. Al darnos la fe que nos une con Cristo, en efecto Dios ya ha iniciado el proceso en el cual nos adopta como sus hijos. Juan 1, 12 al 13. La adopción es la transferencia de una familia ajena a la familia de Dios. Pablo, por eso, llama a la iglesia la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. El creyente no fue creado hijo, sino que por la gracia de Dios en la obra de Cristo fue adoptado hijo. Nuestra adopción es una faceta de nuestra salvación. En la doctrina de la adopción vemos al Padre ya no como el juez, aunque justo y misericordioso, tan misericordioso que Él mismo hizo provisión para satisfacer los requisitos de la ley, sino como el generoso Padre que recibe un hijo en su seno y lo dota de libertad, amor, favores y de su herencia, y le concede vivir en familia, en constante comunión y en una situación privilegiada. La adopción es algo que una vez otorgada se desarrolla progresivamente. No llegamos a ser más adoptados ni menos hijos, sino crecemos en la relación filial. La santificación describe este proceso de crecimiento progresivamente, lo que en realidad ya somos. El hecho de ser hijos adoptados provee al creyente una experiencia más real, una actitud más constante, una esperanza más realizable y un testimonio más fidedigno. La adopción recalca el hecho de que la filiación de este modo es íntimamente personal, habiendo sido trasladado, transferido a la familia de Dios. Es la realización de la nueva naturaleza que es nuestra por estar injertados en Cristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos.
ahora sí podemos clamar, Abba, Padre. Y como leímos al principio en el capítulo 8 de Romanos, versos 14 al 17, vemos esta identificación a Dios proveernos su Espíritu Santo como garantía o señal de pertenencia a su familia. Los que tienen el Espíritu son hijos de Dios, por lo cual esta identificación nos garantiza recibir los privilegios de Dios, los privilegios divinos otorgados por Dios. Esta garantía de su Espíritu Santo es dada a nosotros para darnos guía, para iluminarnos, nos provee las Escrituras, nos ilumina el Espíritu Santo para entender la Escritura, para santificación, nos capacita para obedecer las Escrituras. Vemos en el verso 15 de Romanos 8 que se nos da una nueva naturaleza. La adopción quita el temor de nuestro pasado pecaminoso sin relación alguna con Dios. Nos da el aprecio de nuestra libertad en Dios ahora por ser hijos de Dios. Nos otorga un acceso a Dios que nos permite tener una intimidad y confianza con Él. Como dice el apóstol Pablo, ahora podemos llamarlo Abba Padre. También Dios nos ha provisto la persona del Espíritu Santo como testigo legítimo en este acto legal de adopción. Esto nos garantiza y nos da la certeza de que somos hijos verdaderos. También el Espíritu nos provee de sus dones como una muestra visible de esta garantía. Y vemos en el verso 17 de Romanos 8 que recibimos una herencia. La adopción garantiza que recibiremos todos los beneficios de ser hijos de Dios, tanto en esta vida como en la otra. Heredamos salvación eterna. Heredamos a Dios, estamos con Él. Heredamos su gloria eterna, gozaremos de la gloria de Dios. Heredamos todas las cosas, aún el universo mismo, reinaremos con Cristo. Un dato interesante, en la ley romana, la herencia se dividía entre todos los hijos, mientras que en la ley judía era el primogénito. Hemos sido coherederos. Dios ha heredado todo a Cristo Jesús, el primogénito, su único hijo, el unigénito hijo de Dios. Y cada hijo adoptado, cada coheredero recibe por gracia la herencia completa de Cristo. Hermanos, esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Otra muestra de nuestra adopción es que padecemos las pruebas de Cristo. Concluimos con estas aplicaciones de los propios labios del apóstol Pedro. Pedro nos dice que tenemos una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1, versos del 3 al 5. La herencia está reservada en los cielos para nosotros y nosotros estamos guardados para ella. Aquí en la tierra donde estamos guardados como hijos de Dios, sabiendo esto. Este pensamiento sirve de pauta para nuestro estilo de vida. Nos guiamos en nuestras acciones y pensamientos mirando hacia el porvenir, o mejor dicho, en las cosas de arriba, como nos dice Colosenses 3:1. Ya que sabemos que allí está reservada nuestra herencia,
como hijos de Dios adoptados, por supuesto, y por eso realmente hijo, lo que caracteriza nuestra vida es la mirada hacia arriba, pues como hijos tenemos una herencia, como el propio Señor Jesucristo nos lo dijo en los evangelios. Mateo 6, verso 33. Él nos dice, poned nuestras miradas en las cosas celestiales. En ese relato con los apóstoles, hablando sobre los afanes de la vida, afanes que posiblemente hoy usted esté presentando, qué comeremos, qué vestiremos, qué pasará con nuestro trabajo, el desempleo y todas las cosas que nos agobian, cosas por las cuales todos estamos pasando, me incluyo yo, y es normal sentir estas aflicciones o pensamientos que causan en nosotros algún tipo de temor sobre lo futuro. En esa ocasión el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Hoy, como hijos de Dios, al gozar de esta adopción de la cual se nos ha hecho objeto por parte de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia. Nos vamos a congregar prontamente, si Dios así nos lo permite. Estaremos juntos nuevamente. Podremos tener contacto físico uno con el otro, saludarnos y abrazarnos. Mientras esto se da en el tiempo de Dios, porque la mano de Dios es dura contra el mundo, y no ver esto y actuar ajeno a esto es ser necio. Ahora, cada uno de nosotros en su hogar, pasemos tiempo con nuestra familia, fortalezcámonos en este vínculo filial que tenemos y también con el resto de nuestros hermanos. Perseveremos en la oración y en el estudio de la palabra y en la adoración familiar y privada. Que Dios le continúe bendiciendo.